Buenas tardes. Damos inicio al examen de titulación de Andrea Verónica Apel Cabrera. Bienvenidos todos, gracias por estar aquí acompañándome. El tema de mi titulación es un análisis a la cultura en los juegos masivos en línea, habilidades y competencias en World of Warcraft. Vamos a explicar un poquito primero cómo se funcionan estos juegos para aquellos que no los conocen, aunque aquí la mayoría sí los conocen. ¿De qué se trata de estos juegos masivos en línea? La principal característica es que poseen un espacio virtual. En general son en 2D o en 3D. Ahora casi todos son en 3D. O sea, quiere decir que tú ves un ambiente, ves árboles, ves casas y tú te puedes mover a través de ellos. El jugador controla un avatar, un personaje que lo customiza él mismo, le pone sus propias características que nos da el juego y a través de él se relaciona con este mundo virtual. El juego funciona a través de la conexión a un servidor. Muchos jugadores, con su programa cliente, el juego se conecta a un servidor remoto donde contienes el mundo virtual. Por lo tanto, todos estos jugadores comparten un espacio virtual. La interacción es a través del jugador-jugador, o sea jugador-servidor, que es a través del jugador relacionándose con este mundo virtual, con los monstruos que pueden haber adentro, con el espacio, con las cosas, o jugador-jugador, que puede ser un jugador le habla a otro jugador, un jugador pelea con otro jugador, un montón de interacciones que pueden haber entre ellos. Este trabajo se basa en los juegos roleplay game, que son los que el jugador no solamente se trata de disparar al otro, de matar al otro, sino que cumple como una función en la historia del juego. Basados en la historia creadas por los diseñadores. Casi todos los RPG funcionan en base a una historia que crean los diseñadores del juego. Aquí vamos a ver una imagen, a ver si se ve bien. Este es el juego World of Warcraft. En primer plano ves tu personaje. Este es tu personaje, que sale con tu nombre. Y a través de ese personaje te relacionas con todo el mundo. Ves, si se puede observar ahí, ves un árbol, ves entradas a casa, ves el piso, ves otros jugadores, ves personajes que no son jugadores, que los controla el servidor, que tienen un nombre de un color distinto. Por allá se ve el mapa de donde está uno. Todos estos cuadraditos que se ven aquí son las acciones que puede hacer el personaje para relacionarse con otros y a relacionarse con el mundo. Menú del juego en sí. Y este es el chat. El chat tiene distintos canales para cumplir distintas funciones. Está el chat general, que es el que escuchas, los que están cerca tuyo. Está el chat de la guild, ya voy a explicar lo que es una guild, que son los que juegan contigo. Están los chats de persona a persona, personales, y varios otros avisos como que alguien entra al juego, alguien sale del juego, etc. Aquí hay se puede ver otra imagen donde se ven otros jugadores. Y ahí arriba es el estado de tu personaje, tu vida, tu magia, lo que en realidad hagas con tu personaje. Y aquí tú puedes poner el mouse sobre alguien y te da una pequeña descripción de la persona o del personaje al que estás señalando. Una breve historia de estos juegos. Estos juegos empiezan en los 70 con los juegos de rol de mesa, en donde una persona, el Dungeon Master, dirige estos juegos y el resto de los jugadores crea su personaje, lo tiene en papel, funcionan con dados y se lanzan en un mundo que crea el Dungeon Master. Estos todavía se juegan hoy en día, ¿no? Son populares en ciertos mundos. En los 80, con la llegada de los computadores a las casas y un poco de interconectividad, se crean los multi-user dungeons, en donde el Dungeon Master es reemplazado por el servidor, que es el que contiene todas las características del mundo.
es solamente texto, o sea, el jugador dice ver pieza y el computador le responde con las características que aparecen en la pieza. O se hablan entre personas, pero solamente texto. El Dungeon Master es reemplazado además por los Game Master, que son las personas que ayudan a los jugadores por si tienen problemas, tienen un control un poco más amplio dentro del servidor, arreglan bugs, de repente cumplen todas esas funciones de soporte. Y es ahora servidor versus jugadores, o sea, el jugador juega contra el servidor en este mundo. En los 90, con la llegada más masivo de Internet, se crean los MMORPGs, los Massive Multiplayer Online Role Playing Games. Son en general ambientes 2D, porque todavía no existe el motor para el 3D. Se crean los avatares, porque ahora la persona puede crear un personaje, como lo estábamos mostrando antes, que puede ponerle sus propias características. Y ahora la persona, en vez de relacionarse entre texto con el mundo, esta persona puede ver el mundo, puede ver las casas, puede ver las otras personas, puede ver cuán lejos están, se puede mover a través. Ese es el gran paso que hubo entre los 80 y los 90. Y ahora, en el presente, en esta década, se mejoraron. Ahora los ambientes son en general todos en 3D, ahora hay espacio, ahora hay una arriba y una abajo. Las historias mejoraron. Sí. Hay más jugadores en línea al mismo tiempo, porque obviamente las capacidades de los servidores, la capacidad física ha crecido. Y hay más, la gente tiene más acceso a Internet. Por lo tanto, muchas personas que pueden estar juntas al mismo tiempo. Ahora, un poquito sobre los estudios que se han hecho de este tipo de juegos. Los estudios se separan en distintos tipos, porque estos juegos se pueden estudiar a través de los sistemas, que puede ser un trabajo como más duro, o a través de la psicología de los jugadores. A ver, en este caso, el comportamiento de identidad, Kevin Stanley en el 2002 estudia la relación de causa-efecto entre situaciones online y situaciones offline. No sé si alguna vez escucharon de algunos niños o jóvenes que empezaron a causar problemas en el mundo real por cosas que pasaban en el mundo online. Esta persona estudia esta relación y cree que el crecimiento cree que la persona debe crecer dentro del espacio online a través del conocimiento de su comportamiento ahí. Michelle Kalka estudia la relación entre el avatar y la identificación de la persona con este avatar. Muchos personajes, muchos avatares pueden modificar sus características físicas, y eso hace que de repente el jugador se relacione mucho más con este personaje, haciendo que las cosas que le pasan a su personaje sienta como que le pasan a él mismo. Eso es como una cosa importante dentro del juego. En el 2006, Nicholas G. Estudió que las identidades y experiencias no están separadas de las del mundo real. Las experiencias que uno recoge dentro del juego, conocer a otras personas, relacionarse con ellas, tener problemas, solucionarlos, etc., no se separan del mundo real. El jugador se lleva esas cosas a la vida real y les puede afectar, positivo o negativamente. El jugador no es una persona completamente distinta dentro del juego. Sí, hay personas que se comportan distintos dentro del juego, pero no es completamente distinto. No puede ser una persona que no está dentro de sí. Si una persona es pacífica y es de hecho pacífica, es muy difícil que se ponga muy agresivo dentro del juego. Puede pasar, pero no, es muy raro. O sea, la persona puede actuar diferente hasta un cierto límite. Las comunidades dentro de estos juegos. Freeze, en 2000,
definió comunidad como una comunidad online que consiste de gente que interactúa socialmente mientras se esfuerza en satisfacer sus propias necesidades. O sea, una persona dentro del juego necesita hacer algo, le pide a otra persona, la ayuda, pueden ser amigos y pueden seguir ayudándose a través del tiempo dentro del juego. O son varias personas que se ayudan entre sí. Coivisto del 2003 dijo que las comunidades no pueden existir sin algún tipo de comunicación. O sea, si no hubiera chat en este tipo de juegos, si no hubiera foros, si no hubiera mensajería instantánea, es imposible que este juego pueda funcionar. Porque la mayor parte de este tipo de juegos es la relación entre personas. Los emotes, que son las emociones que tu personaje puede expresar. En World of Warcraft, si tú dices, por ejemplo, el emote kiss, tú ves a tu personaje mandar un beso. Eso afecta visualmente a las personas que ves alrededor, que te ven, y puede provocar o no provocar un efecto, pero está. Y eso ayuda en la comunicación. Y existe la comunicación sincrónica o asincrónica, que está sincrónica entre dos personas que se están hablando al mismo tiempo, chateando entre dos, o asincrónica, que se dejan mails para que el otro lo pueda ver cuando entre al mundo virtual. Las comunidades como apoyo a newbies. ¿Qué es un newbie? Un newbie es una persona que entra por primera vez a un juego y que no sabe absolutamente nada de él. Aparte de aprender a jugar, aparte de saber cómo funciona cada cosa dentro del juego, esta persona tiene que aprender a comunicarse, a aprender las normas sociales que existen dentro del juego que nadie te las dice. Tú ves el manual del juego, te dice cómo utilizar el juego, pero no te dice las mayúsculas significa gritar, por lo tanto no lo hagas. Nadie te dice eso tú lo aprendes. Por lo tanto, estas comunidades son muy importantes para que estos newbies aprendan a jugar bien y dejen de ser newbies, y así sucesivamente les pueden enseñar algo. En el 2005, Fujimoto vio que el diseño de estos tipos de juegos servía para el curso de aprendizaje en línea. Pero el problema que hubo aquí fue que cuando se diseñaron estas cosas, la gente sabía que era para el aprendizaje, entonces ya no funcionó tanto porque no era divertido. Entonces dijo que podían servir, pero si le daban otro contexto. También vio sobre las guilds. ¿Qué son las guilds? Un grupo de jugadores que comparten identificaciones, recursos y mano de obra. Una guild es una comunidad, una subcomunidad dentro del juego que la forman personas que juegan para ayudarse entre ellos. Pero son comunidades chiquititas dentro del juego, pueden haber muchas guilds dentro del mismo juego y de repente peleas entre guilds, o las guilds se organizan para ir a algún lugar, etc. Pero es todos juntos. Se ayudan entre ellos, los nuevos en la guild son ayudados por los veteranos en la guild para que aprendan a jugar bien. También dice que jugar uno de estos tipos de juegos es análogo a empezar una nueva vida en un país extranjero. ¿Por qué? Es por lo que mencionaba antes. Hay que aprender muchas cosas que no están escritas, que están implícitas dentro del juego, que tienes que ir a aprender jugando, tienes que aprender relacionándote con los otros. La interacción social. Haeckel en el 2003 hizo un pequeño estudio sobre el juego EverQuest, que es uno de los primeros juegos en línea 3D, y hizo una pequeña encuesta sobre esto. Vio que los jugadores ven a sus amistades online tal como a sus amistades offline, no le encuentran ninguna diferencia. La única diferencia, que es como un poco obvia, que no están físicamente cerca, pero a ellos les importa tanto la opinión de sus amigos online como la opinión de sus amigos offline. Las relaciones dentro del juego no se alejan de las que crean fuera de este. O sea, las personas que yo conozco dentro del juego no significa que yo voy a dejar de conocer personas fuera del juego. No significa que me voy a meter mucho en este mundo y voy a dejar de conocer gente afuera. En su estudio ella se fijó en eso, que simplemente los jugadores no afectaban.
2004, Duquesnoy y Moore estudiaron Star Wars Online, recogieron muchos chats de muchas personas en un periodo de tiempo y se dieron cuenta que ciertos lugares eran lugares de encuentro para ellos y determinaban lo que hacían dentro. Por ejemplo, digamos que en un espacio virtual que se llama banco, toda la gente de ahí adentro lo único que hacía era hacer transacciones comerciales. Vendían ítems, vendían servicios, compraban, etc. Y en los lugares que eran, por ejemplo, de taberna o cosas así, era como una comunicación mucho más informal. Por lo tanto, la gente tiene un sentido del espacio dentro del mundo virtual. Los lugares de encuentro son muy importantes dentro de porque si no lo hubiera, la gente está esparcida y no se comunica entre ellos. También encontré muy importante que son las herramientas de comunicación fuera del juego, los foros, la comunicación instantánea. Todo esto ayuda a que se formen comunidades que quizás adentro no se podrían hacer. Características que motivan el desarrollo de habilidades sociales, o sea, toda esta transacción, toda esta comunicación promueve el desarrollo de habilidades sociales, porque si no las tienes, no puedes comunicarte, o simplemente que te comunicas muy poco y no te haces entender. En 2005, Grotowski se fijó que dentro del juego había normas sociales, lo que habíamos comentado antes. Había normas sociales dentro del juego, o sea, no se puede, si tú eres muy rudo al hablar o insultas o cosas así, la gente las va a percibir y no te va a invitar a jugar y no va a querer jugar contigo. Y una vez que tú quieras formar grupos para poder cumplir metas que sean imposibles cumplirlas solas, la gente no te va a recibir porque esta comunicación se expande por todo el espacio y la gente dice, esta persona sabe, se roba las cosas, esta persona insulta, esta persona se va en la mitad de la pelea. Eso afecta dentro del espacio virtual. También identifica a los juegos en línea como laboratorio de identidades. Las personas pueden trabajar un poquito con su propia identidad y mostrar cosas que quizás en la vida real no se atreve a mostrar. Y si lo hace dentro del juego, quizás se acostumbra. Y quizás también lo pueda hacer en la vida real. Y por último, Nicolas G. en el 2006 habla un poco sobre las relaciones emocionales. Gente que dentro del juego se hacen amigos, comparten mucho tiempo y pasan más allá de ser amigos. Y se encuentran fuera del juego y establecen una relación emocional amorosa. Que ha pasado mucho tiempo, muchas veces. Y cree que los juegos sirven de base porque ya tienen una cosa en común entre ellos dos. La cultura dentro del juego. Michel Kalka dice, los jugadores deben aprender nuevos códigos y reglas implícitas, lo que hemos estado repitiendo todo este rato. Eso es parte esencial de una cultura. Una cultura tiene sus reglas, sus normas implícitas, cosas que uno aprende mientras crece, por decirlo así. Un espacio virtual no tiene nada distinto. Los mundos virtuales contienen sus culturas propias, que dependen de cada juego, que dependen de cada servidor, depende de la gente con la que te comunicas, pero son cultura propia. Steinquiller, perdón la pronunciación, en 2005 dice que los jugadores crean recursos culturales para la construcción de identidades. O sea, una persona se relaciona con otra a través de todas estas herramientas culturales que tiene dentro del juego. Y los mundos virtuales representan el mundo globalizado e interconectado de hoy, por supuesto. Uno dentro del juego no sabe con quién se va a encontrar, puede ser con, digamos que sea un juego online completamente multinacional. Te puedes encontrar con un chino, con un estadounidense, con un europeo. ¿Quién sabe? Nadie lo sabe, por lo tanto representan todo este bagaje de culturas distintas que se traen desde afuera hacia adentro, dentro del juego. Después de todas estas cosas que hemos estado hablando, se percibe que los jugadores pueden aprender habilidades sociales en juegos en línea. Este vendría siendo el problema clave del trabajo. ¿Cuáles son estas habilidades?
y se aplican en el mundo offline, los jugadores aprenden ciertas habilidades, ciertas competencias, las aplican afuera. Bueno, el trabajo tiene una hipótesis y de esta hipótesis se sacan los contenidos. La hipótesis es: la participación en el juego online desarrolla habilidades y competencias que el jugador utiliza en el mundo real. Esta hipótesis es la que vamos a rebatir o aceptar con los datos que vamos a mostrar a continuación. Los objetivos que se recogen de esta hipótesis son: primero, vamos a conocer las competencias y habilidades que el jugador desarrolla en el juego, y después conocer si este jugador aplica estas competencias en el mundo real. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una encuesta a jugadores del juego World of Warcraft. La encuesta tenía 4 partes. Están los datos demográficos, que son edad, sexo, su ocupación, cuánto tiempo ha jugado. Preguntas tipo sí o no. Preguntas con grado, quiere decir que del 1 al 10, donde la persona responde dependiendo de si acepta o no la aseveración que se le dio, entre 1, muy bajo, o 10, lo más alto. Y respuestas textuales, donde se le pregunta al jugador sobre algo y el jugador responde como quiera. Vamos a ver los resultados. Aquí hay un resumen de todos los datos demográficos. Aquí vemos las edades. La mayoría está en esta zona, de 23 a 27 años. Después viene la gente de 18 a 22, de 28 a 32 y de 33 a 37, que son más o menos parecidos los porcentajes, y muy poquita gente de 38 a 42 años. El sexo, más o menos el 23% de los encuestados fueran mujeres, el resto eran todos hombres. La ocupación, más o menos el mismo porcentaje, 23%, son estudiantes universitarios, generalmente. Un gran porcentaje está empleado, tiene un trabajo estable, sea el que sea, y un poquito, más o menos un 15% están desempleados, no realizan ninguna actividad. El país, los chilenos fueron más o menos el 30%, la mayoría fueron de Estados Unidos, y un poquito más de otros países. En general, este otro podría haberlo puesto, era Australia. Y la educación, un 23% tiene solamente la secundaria hecha, o la media. La gran mayoría tiene estudios universitarios, y un poquito tiene otro tipo de estudios, que hay un magíster y otros que son certificaciones técnicas. En realidad todos tienen algún tipo de estudios, nadie ya está como, me salí del colegio en cuarto básico. El tiempo jugado, este dato es muy importante para el resto de los datos, porque es el que nos va a mostrar cuán importante o cuánto afecta el tiempo en relación a las capacidades y habilidades que puede aprender el jugador. Dividimos el tiempo en grupos, 4 grupos. El primer grupo está de 1 a 12 meses, el segundo grupo de 13 a 24 meses, el tercer grupo de 25 a 36 meses y el cuarto grupo de 37 a 48 meses. Como ven, la gran mayoría está en el grupo 2, de 1 año a 2 años jugando. Cuando llevas tiempo jugado, decís cuánto tiempo llevas jugando en el juego. En el juego, exacto. En todo caso, por ejemplo, si Hugo estuvo jugando 3 meses, después dejó de jugar y después jugó otros 3 meses, eso se cuenta como 6, no como el total entero entre el tiempo que no jugó. Después viene el tercer grupo de 2 a 3 años, después el primer grupo de 1 mes a 1 año y el último grupo de 3 a 4 años, que es el que tiene menos gente. Aquí lo podemos ver en un gráfico. Como ven, la gran mayoría ha jugado de 1 a 2 años. Ahora, vamos a ver las preguntas de la encuesta. Vamos a ver los datos que nos interesan. Le preguntamos a los jugadores, ¿qué es lo más entretenido del juego para ellos? Ahí les dieron 4 opciones y ellos podían marcar cuántas quisieran. La mayoría contestó que la mejora del personaje es lo que más les gusta del juego, el poder subir de nivel, el poder recoger más
ítems que lo hagan mejor dentro del juego, obviamente. Después viene el hacer amigos, conocer a otras personas y a restablecer relaciones dentro de ellos. El sistema de juego viene tercero. Un 60% de las personas cree que el sistema de juego es lo que más les gusta, es muy entretenido. Y como último, conocer gente de otros lugares. De otros lugares se refiere a otros lugares físicos, a otras culturas. Considero que el juego es útil porque aquí le preguntamos al encuestado una serie de aseveraciones que él contesta sí o no, dependiendo si a él le parecen o no. Aquí vemos que conocer gente, el 86% de las personas considera que le sirve el juego para conocer gente. Para entretenerse, un 100%, o sea, menos mal que es un 100%, sino para qué está jugando. Muy poquita gente cree que el juego le sirve para mejorar su lenguaje nativo. Un 38, casi un 40% cree que le sirve para mejorar su lenguaje extranjero. Ya vamos a ver un poco más de eso. Cree que la gente, los encuestados piensan, un 40% piensa que le sirve para ser más lógico, para pensar de una cierta forma. Para conocerse a sí mismo, un 56,7%. La extroversión, la capacidad de poder acercarse al otro y conversarle, un 60%. El liderazgo, reunir otras personas y llevarlas a un lugar y que estas personas te sigan, 53,3%. La toma de decisiones, esto es toma de decisiones con respecto también a grupos, o sea, que tengas que comandar a otros grupos y tengas que decirles qué cosas tienen que hacer, 56,7%. Resolver conflictos también, conflictos dentro del juego, conflictos entre personas, 60%. Y la tolerancia de entre personas, o sea, aceptar al otro como es o como se muestra, un 76,7%. ¿Qué se necesita para ser un jugador? Esta pregunta está enfocada a ver cómo los jugadores ven a los otros jugadores y consideran si estos son buenos o no. El mismo tipo de preguntas, sí o no. La mayoría de las personas creen que un jugador es bueno cuando conoce los requerimientos del juego y cuando conoce las herramientas que entrega el juego. Eso es como lo básico. Si uno no sabe jugar, tiene que aprender para qué sigue jugando. Conocer las clases. El juego generalmente se divide en clases. Hay clases que pueden hacernos daño, hay clases que curan a otras personas, hay clases que asisten a otras personas, y todas estas clases interactúan entre ellas, se necesitan. 83,3% piensa que un buen jugador sabe conocer estas clases y sabe cómo funcionan. Organización entre personas, el 76,7%. Disciplina es, si tú vas a ir a algún lugar y le dices a todos y no apareces, eso te hace mal jugador, 66,7%. Saber escuchar a otras personas, sus opiniones, sus sugerencias, lo que sea, 93,3%. Respetar las decisiones que se toman, un 86,7%. Participar en las decisiones, no solamente estar ahí y seguir el juego como corderito, un 86,7%. Y la tolerancia, un 76,7%. Ahora, ¿qué habilidades considera usted que ha desarrollado desde que participa en el juego? Aquí el encuestado tenía que responder entre el 1 o 10. Por lo tanto, vamos a mostrar promedios. La comunicación se muestra como la habilidad que más desarrollan dentro del juego. Después la sociabilidad, que está muy relacionada con la comunicación. Después viene la empatía, el saber cómo la otra persona se siente, si está muy enojado o está muy triste. No simplemente decir, ya no juego contigo, sino que, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Etc. La toma de decisiones, un 5,4 es el promedio. Y la autoestima, un 3,9. ¿Qué competencias considera usted que ha desarrollado desde que participa en el juego? El mismo tipo de respuesta, de 1 a 10. La comunicación, de nuevo, aparece como la competencia que más se desarrolla. Viene seguido muy de cerca por aprender cosas nuevas, aprender cosas que quizás
nunca había visto antes y dice, ya, yo las voy a aprender, y sí, y las aprende y es exitoso en eso. Resolver conflictos, organizar tareas y personas y la toma de decisiones. Y el liderazgo. Todos están más o menos interconectados entre ellos. ¿Considera que la participación en el juego le ha dado herramientas para enfrentarse a situaciones de la vida real? El 63% de las personas creen que sí. El 37% cree que no. Esta pregunta también tenía un ítem de respuesta textual. Pero aquí solamente vemos el sí o no. El resto lo vamos a ver. Y como último, la relación entre los tiempos jugados y el promedio que hemos obtenido en todos los datos. Aquí vemos de nuevo los grupos. Ahora vemos los promedios agrupados con respecto a los grupos de tiempo. Y aquí vemos un gráfico. La mayoría de las respuestas de los promedios suben con respecto al tiempo jugado. El único que se mantiene más o menos es el de las preguntas de la 15 a la 23, que son ¿qué es lo que consideras tú que es bueno en otros jugadores? ¿Cómo consideras tú que es un buen jugador? Que eso más o menos la gente lo tiene claro al entrar a un juego. Todo el resto sube. Conclusiones. Vamos a ver las conclusiones y vamos a separarlas por los objetivos que ya vimos anteriormente. Conocer las competencias y habilidades que el jugador desarrolla dentro del juego. ¿Qué son las habilidades? Sociabilidad, empatía, comunicación, extroversión, tolerancia. Son esas cosas que uno tiene y que las aplica. O sea, que uno tiene dentro, intrínsecamente. En las competencias son las herramientas que utilizan estas habilidades. Resolución de conflictos, liderazgo, organización de tareas y personas y la toma de decisiones. Las características que los jugadores esperan ver de otros para considerarlos buenos es una de las cosas principales que se vieron en los datos, que son aquellas habilidades que te hacen buen jugador y que lo hacen que todos los demás lo vean. Conocer gente, el 88% de las personas creen que conocer gente es importante dentro del juego, que no estás jugando solo. Comentarios de los participantes, estos son textuales de ellos. La pregunta era, ¿recomendarías este juego a otros y por qué? Sí, por lo entretenido y por las habilidades sociales. He interesado a varias personas a acercarse al juego. Una mujer de 40 años de Estados Unidos. Porque es muy divertido, te permite desarrollar habilidades que no siempre son empleadas. Te abren la mente con respecto a nuevas personas y conflictos y es un juego muy completo que vale la pena probar. Mujer de 26 años de Chile. Sí, es un gran juego para socializar con otros y con compañeros de trabajo. Hombre de 25 años de Estados Unidos. Esto es como importante porque dentro del juego el jefe ya no es el jefe. El jefe es un jugador más, por lo tanto ya es otro nivel de comunicación que hay dentro de compañeros de trabajo. El segundo objetivo, conocer si el jugador aplica estas competencias y habilidades en el mundo real. Esta venía principalmente en la forma de texto de las respuestas de los participantes, donde vimos que la mayoría decía que sí las aplicaba, y el 37% decía que no. Vamos a ver por qué. Los comentarios de los participantes. Sí, porque he aprendido a ser más asertiva y a participar en el dar y recibir dentro del juego. Sí, porque hay situaciones que quizás no aparezcan en la vida real y tengo la oportunidad de experimentarlas aquí. Sí, los conflictos humanos son iguales en un ambiente virtual de juego como en el mundo real. Las habilidades de comunicarse claramente y escuchar a otras personas, el mediar, se traduce en ambos mundos. O sea, la forma de comunicarse dentro del juego es exactamente igual afuera. Por supuesto, me ha dado la posibilidad de socializar con gente de distintas edades y etnias que nunca habría podido experimentar en mi ambiente normal. En retorno me ha ayudado a comunicarme mejor con muchas personas en vez de solo un sector social. Por lo tanto, el principal beneficio dentro del juego que se aplica fuera es la comunicación, la resolución de conflictos y la organización. Las respuestas negativas que encontramos dentro de los datos es porque las personas veían el juego solamente como un distractor, algo a hacer en su tiempo libre y no profundizaron más dentro de qué es un juego.
Y vimos también la tendencia al alza con respecto al tiempo del juego. O sea, mientras más jugaban, más percibían que mejoraban ciertas habilidades y que podían ocuparlas en el mundo offline, en el mundo real. Y como conclusiones aparte dentro de los objetivos que encontramos, había una pregunta preguntada: ¿cómo percibías al resto de los jugadores, la inteligencia de los jugadores? La mayoría contestó inteligencia normal, pero un 30% contestó superior. ¿Por qué será? Que quizás será porque hay tantas variables dentro del juego que una persona con una inteligencia subnormal no las pueda manipular, no las pueda alcanzar. ¿Quién sabe? Es algo que queda como abierto. La autoestima, solamente un 57% de los jugadores asegura que su autoestima ha subido. El tiempo dedicado al juego. ¿Se hace un mejor jugador? Aquellos jugadores que juegan mucho, ¿son en realidad mejores? La gran mayoría dijo que no, que quizás el personaje tenía mejores equipos, se veía mejor con respecto al otro, pero el jugador en sí no es mejor porque haya jugado mucho más tiempo. Los jugadores de habla hispana y la mejora del lenguaje extranjero, como vimos antes en el gráfico de las personas que mejoraron su lenguaje extranjero, son todos chilenos porque el juego está en inglés. El juego está en inglés, por lo tanto el jugador tiene que tener una base de inglés. Si no la tiene, no se puede comunicar. Si no se puede comunicar, el juego simplemente es aburrido. Y obviamente aprendieron el lenguaje propio del juego, que son todas esas palabritas que tú no las escuchas fuera del juego y que dentro está lleno y que mucha gente pregunta: ¿y qué significa esto? ¿Y qué significa esto otro? Es el lenguaje propio del juego, y para eso sirven los jugadores veteranos, porque te ayudan a los newbies, que ya habíamos dicho antes, ayudan a los newbies a relacionarse con todas estas cosas. Y eso sería todo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, sí me quedó claro todo, pero la pregunta es una pregunta de como de comienzo, así. ¿Cuál es el objetivo del juego en sí mismo? Como cualquier otro juego puede ser entretener. Después de todo es un... Pero, por ejemplo, cuando como la meta del juego. Sí. Ya. No tiene meta. Ya. La hace el jugador. El jugador dice: ya, esta semana voy a hacer esto. ¿Lo completa o no lo completa? Cosa de él. El jugador tiene todo un mundo de posibilidades dentro del juego. El juego no termina en ningún momento. ¿Hay una filosofía del juego? Por ejemplo, cuando tú hablas allí de que en realidad se puede tener un aprendizaje al respecto, ¿está declarado al comienzo del juego o no? No. Por ejemplo, dice: este juego consiste en tanto y proporciona ciertas competencias en algún aspecto, ¿no? No, son como consecuencias de jugar. Consecuencias de jugar que algunos investigadores las han tomado y han dicho: mira, el juego sirve para esto, sirve para esto otro, pero el juego no te dice: este juego es para que tú aprendas a hablar en inglés. A no ser que realmente el juego se haya sido para eso, pero este tipo de juegos no es solamente para entretener. ¿Y cumple a cabalidad tú pusiste una columna donde había 100% de entretención? Claro, eso es que se quiere decir que la gente se entretiene. Por ejemplo, cuando alguien está ahí y nadie lo abandona, así ya... Sí, hay mucha gente que dice: ya, ejemplo, suficiente. No, pero por ejemplo, yo estoy jugando y digo: qué aburrido, no juego más. Entonces, eso podría atentar contra el 100% de la entretención. Bueno, en la encuesta está hecha a jugadores que están jugando en este momento. He conocido jugadores que dicen: ya, el juego no me entretiene más, no juego más, juego otra cosa o simplemente dejo de jugar. Pero para eso están los juegos. Si no te entretienen, ¿para qué juegas? Ese es el objetivo de un juego. ¿Tú no indagaste cuánto abandona el juego? No estaba dentro de del scope del trabajo. ¿Alguien más? Yo no me quiero quedar. ¿Cuál es la conclusión? Mi conclusión era aceptar la hipótesis que habíamos visto. Aquí. Cada objetivo fue demostrado porque por los datos que me dieron, vi las competencias y habilidades que las personas recogían dentro del juego, aprendían, desarrollaban. Eran la comunicación,
la tolerancia, la resolución de conflictos, organizar tareas y personas. Todas estas cosas las aprende dentro del juego, porque como el juego no es único, no es para solitario, necesitas relacionarte con estas otras personas y necesitas estas habilidades por lo menos en un mínimo, y ahí las vas desarrollando, si no te quedas ahí, pero la mayoría de la gente sí las desarrolla. Y conocer ese jugador las aplica las competencias y habilidades en el mundo real, como vimos en los comentarios, sí las aplicaban, sí les servían, sobre todo lo que es comunicarse con otras personas distintas, con resolver conflictos que quizás no se habían encontrado en el mundo real, pero sí se encontraban dentro del juego. Y uno puede decir, esto me pasó dentro del juego, quizás podría aplicar lo mismo, etc. Por lo tanto, aceptando estos objetivos, aceptamos la hipótesis. Entonces, a ver, vamos a seguir elucubrando. Si yo mañana decido desarrollar el trabajo en equipo, le digo a mis alumnos, ahora dedíquense a jugar con esto. Al final del semestre van a haber desarrollado esta capacidad. Usted puede verlo. Si por ejemplo tuviera la posibilidad de estar en el juego sin que ellos lo vean, y ve cómo se relacionan entre ellos, y ve que algunos simplemente no aceptan ciertos mandatos o se tratan muy mal entre ellos, ahí usted ve, sabe que estas personas no se relacionan bien. Y uno quizás no lo puede ver aquí en la sala, pero lo puede ver en el juego. Y estas personas que quizás ya tienen un poco desarrollado estas competencias, las transmiten dentro del juego, y las experiencias que encuentren dentro del juego las pueden traer afuera. Y hay gente que no lo va a hacer tampoco. Por lo tanto, usted puede hacerlo como investigador, puede ver esas cosas. Sí, pero no era la pregunta. La pregunta es que si yo quiero que los alumnos desarrollen la capacidad de trabajar en equipo, les digo, al próximo semestre ustedes van a jugar ese juego. Sí, puede servir. Puede servir, sí. ¿En qué porcentaje tú crees que la gente lo hace? De acuerdo con lo que estudias. ¿En qué hace qué? Logra la capacidad de trabajar en equipo. Trabajar en equipo, claro, 60-70% de la gente sí aprende a trabajar en equipo. O sea, lo aprende a través del juego. Aprende a través del juego. Quizás nunca se había enfrentado de eso en el mundo real, o muy pocas veces, y dentro del juego tienes que estar en equipo. Es imposible estar solo, es muy fome estar solo, no completas nada estando solo. Por lo tanto, sí, yo creo que de hecho entre el 50 y el 70% de la gente sí aprende a trabajar en equipo. Vamos a seguir por esa línea. Supongamos que el próximo semestre vamos a hacer un curso que se llama Jugar este juego. Uy, sería bueno. ¿Cómo lo puedo evaluar? Ahí está más difícil. ¿Por qué? Porque usted como profesor debería tener la capacidad de meterse dentro del juego y ver esas cosas sin que los demás lo vean, para que no afecte la relación. ¿Se puede? No, lo pueden hacer la gente que está trabajando en el juego, los game masters, los diseñadores, ellos ven ellos están detrás de todo eso, pero como jugador no se puede ver eso. Tú solamente ves la comunicación que está entre la gente que tú te relacionas. A menos que los obligara a ser parte de un guild. Por ejemplo, claro, eso sería muy bueno si usted los obligara a ser parte de una guild, en la guild Santa María. Usted puede observar cómo se transforma, porque usted va a ver el chat de la guild, porque la guild tiene su chat propio, que no la ve nadie más que no sea de la guild. Y usted va a ver, y usted va a observar que estas personas son buenas, son malas, se tratan bien, se tratan mal, etc. Y sí puede observar ciertos comportamientos que quizás no los va a ver acá afuera. ¿Y cómo puedo desarrollar la capacidad que uno tiene? Ahí tendría que enfocarla. Por ejemplo, si usted necesita desarrollar la habilidad o la competencia de trabajar en equipo, vamos a ir a un dungeon. Un dungeon es un lugar donde los monstruos son mucho más difíciles, que no se pueden matar solos. Por lo tanto, cada personaje tiene que cumplir un cierto rol. Está el rol del tanque, que es el que recibe todo el daño y que protege a los demás. Está el rol del healer, el curador, que va a curar a este tanque para que no muera, porque si muere va a atacar a todos los demás, y etc. Por lo tanto, si llegan a trabajar en equipo bien, así, quiere decir que empiezan a desarrollar esa habilidad. Si no, bueno, usted puede ir viendo, al principio quizás son muy malos, pero quizás van mejorando y ya al final, están súper bien, se matan a todos los monos que hay dentro del dungeon. Se mejoraron. Entonces tú estarías postulando, de acuerdo con lo que observaste, que es como jugar esos juegos de vamos a jugar a la bolsa. Sí. ¿No? Porque los industriales tienen un juego de que vamos a jugar a la bolsa y el jugador gana plata. Claro. Entonces aquí
desarrollo del juego las aplico en la vida real. Por lo tanto, este es un buen instrumento para desarrollar ciertas competencias que hoy día no estamos desarrollando. Claro, o que se desarrolla muy poco, o quizás hay muy pocas instancias de desarrollo de ciertas habilidades. Si uno, por ejemplo, pudiera crear su propio juego con este mismo sistema y hacerlo para esto, para los objetivos que, por ejemplo, está diciendo usted, para un curso, para algo, como lo había dicho un investigador antes, pero no les dice que es para aprender, sino que les dice juego. Entonces los jugadores, o sea, las personas van a jugar y van a pensar que es un juego, pero usted va a estar detrás mirándolo por el computador. Y va a poder ver ciertos avances o ciertos no avances o ciertas cosas que usted quiera ver que las puede poner de antes. ¿Qué falta por averiguar? A ver, quizás averiguar en el sentido de que en un plano más psicológico podría ser el autoestima, que yo le pregunté en algunas partes sobre el autoestima, sobre conocerse a sí mismo, pero no profundicé más allá porque no es parte de los objetivos. Pero eso como sería súper interesante saber cómo se ve la gente dentro del juego, si mejora como persona, si mejora su autoestima, su personalidad, si le agrega cosas a su personalidad o le quitó cosas a su personalidad, cosas así que sería muy interesante desarrollarlas, quizás en un trabajo más psicológico. Y una última pregunta. Tú, como estudiante de la sexta mañana, ¿cuáles competencias te entrega la institución y cuáles te entregan a ti como jugadora permanente de juego? Yo creo que la institución me dio la capacidad de trabajar en equipo, por los distintos trabajos que hemos tenido que hacer a través de los años. Pero por mi propia opción quizá, nunca supe bien cómo resolver ciertos conflictos o cómo organizar ciertas tareas. Quizás que dentro del juego sí me da la posibilidad de la instancia de decir, tenemos que resolver esto, o tenemos que organizarnos para ir a algún lugar, y tengo que ver qué cosas son más importantes para llevar y qué cosas tengo que dejar atrás, etc. Que esto no lo aprendí aquí, pero quizás simplemente por una opción personal. Nunca fui jefa de proyecto, por ejemplo, que eso fue una cosa propia mía. Estuvieron las instancias, sí, pero simplemente no las tomé. Y el juego me ha ayudado un poco en eso, en saber cómo resolver ciertos conflictos. El trabajo en equipo ha sido desarrollado aquí en la universidad. Bien, muchas gracias. Nosotros vamos a calificar y volvemos. Podría ser generador de conflictos, pero es que tú eres un caso especial. Sí, también por eso, es para fomentar.